Muy buenas tardes a todos. Son las 3:43 hora Bogotá, es decir, 4:33 hora Nueva York. Como es costumbre, vamos a grabar nuestro cierre diario del mercado. Hoy un panorama mayoritariamente negativo para la renta variable. Ya vamos a explicar un poco el por qué. Antes de eso, me gustaría comenzar con, por supuesto, como es costumbre, con el calendario económico el día de hoy. Amanecíamos con datos un poco leves en relación a Europa, unas ventas minoristas para el Reino Unido apuntaban a positivismo, también la balanza comercial para Suecia digamos que ponía las expectativas europeas en unos muy buenos parámetros. La oferta de dinero, digamos que no tuvo una variación, específicamente hablando del componente M3. Pero pues igualmente preocupa bastante los niveles en los cuales están, pero digamos que esa es una discusión de política monetaria un poco más extensa, la cual en lo particular me parece que por lo menos para en la sesión del día de hoy no vale la pena recordar. Lo que sí me parece muy importante en cuanto a los datos del día de hoy, específicamente hablando de los datos de Estados Unidos, es hablar acerca de los bienes, de los pedidos de bienes duraderos y los pedidos de bienes duraderos, exceptuando el transporte. Por supuesto, las dos cuotas, las dos valores se publicaron en una cuota inferior a lo esperado y no ligeramente, sino en realidad hubo una gran disminución en cuanto a lo que se tenía previsto de parte del mercado. Esto, la verdad, asusta un poco de parte de la oferta para Estados Unidos. Esas previsiones de oferta habrá que revisarlas a lo largo del tiempo, pero por ahora ya preocupa con este dato que estamos observando. Entonces, iniciamos la jornada con unos datos ligeramente, en lo personal, bastante preocupantes en relación a las dinámicas del mercado en Estados Unidos. Y por supuesto, el índice de confianza del consumidor, que se reveló a los pocos minutos de revelarse el dato de pedidos duraderos, digamos que dividió un poco las opiniones. El índice de confianza del consumidor se ubicó en 129.1 contra el dato anterior de 128.9. En realidad se esperaba que disminuyera, pero no. Estuvo muy por encima de lo previsto por el mercado y por encima del dato anterior. Entonces, hay un poco de división en cuanto al lado de la oferta, al lado de los compradores en Estados Unidos. Hay un poco de discusiones ahí que digamos dejaban el parámetro en inicios de la mañana un poco mixto. El cambio de inventario de petróleo crudo se reveló hace poco, pero en el momento en que tomé el pantallazo no, aquí lo tengo. Las reservas de semanales de crudo se ubicaron en -7.289 frente al pronóstico de -3.333. Es en realidad un dato positivo para, se está reduciendo, es una menor cantidad de inventario crudo guardado. Es un, digo, se ubicó en menos 4 punto, para que tengamos en cuenta -4. Y el dato anterior, pues era de -3. Entonces, estamos hablando de unas buenas dinámicas, lo que ya teníamos pensado, digamos que a nivel agregado, a nivel macro, perspectivas un poco más positivas del lado de la oferta, del lado de la demanda del petróleo. Centrémonos definitivamente en qué pasó en el mercado. Definitivamente hoy el Forex no, digamos que no tuvo las grandes variaciones. Podemos ver al dólar americano ubicándose en terreno mixto, el euro por otra parte mayoritariamente ubicándose en un terreno positivo, sobre todo, digamos, con variaciones importantes con el dólar neozelandés, con el dólar canadiense y unas variaciones un poco menos importantes con divisas como en la lira turca o el rand sudafricano. Eso sí, una muy buena jornada para el florino húngaro. El día de hoy se apreció frente a las principales divisas. Diría que el florino húngaro es fácilmente el mayor ganador el día de hoy. Em, También por otra parte, pues la libra esterlina también en un terreno mayoritariamente positivo. Sin embargo, de hecho, entre la libra esterlina y el florín húngaro, digamos que se pelearon el mejor, la divisa que mejor le fue el día de hoy.
Por otro lado, tuvimos caídas también importantes en el dólar canadiense y no hay que dejar de pensar en que el yen japonés también le fue muy bien, activándose como una divisa refugio. Por otro lado, el dólar neozelandés cae también igual hoy en una proporción similar al dólar canadiense. En general, una jornada bastante dividida, eso sí hay que entender que aparte del el florín húngaro y la libra esterlina, el yen japonés hoy tuvo una muy buena apreciación para actuar como una divisa defensiva. Para recalcar, y es el punto en lo personal más importante el día de hoy, el yuan chino cayó el día de hoy en una cuota del 0,9, depreciándose contra el euro, y un 0,7 contra el dólar americano. Ya podemos entrar con esto que les menciono, el terreno en renta variable. Como saben, las regulaciones en China se están engrudeciendo, por así decirlo, se están complicando muchísimo para las empresas que operan en la bolsa de Estados Unidos y algunas en bolsas europeas. Y este panorama, digamos que refleja un poco el negativismo y un poco de incertidumbre respecto a qué puede pasar. Como sabemos, el gobierno chino no brilla por su libre mercado, sino inclusive puede llegar a ser un poco más restrictivo. Y bajo ese panorama fue que hoy vimos todas las bolsas cayendo demasiado. ¿Por qué? Porque básicamente se aprobaron determinados consensos políticos para que las bolsas en, para que el gobierno chino tuviera la autoridad de, digamos que vigilar o de estar un poco más, digamos que rigurosos con respecto a las empresas que operan en bolsa, específicamente hablando, digamos, podríamos hablar de un referente mundial como Amazon. Y pues hoy tuvimos unas caídas realmente importantes, caídas perdón, de Amazon, no, qué pena con ustedes, empresas como Alibaba. Entonces, hoy tuvimos caídas en general para las bolsas, como podemos observar en pantalla. La que más cayó el día de hoy fue el Nasdaq con una caída del 1,28. Por supuesto, el Hansen acerca sus caídas cerca al 4%, inclusive cercano al 5%. Es bastante temor, una venta masiva de parte de todos los inversores. A pesar de eso, no vimos al dólar americano ya actuando como un activo refugio. De hecho, en general, en el consenso, como les explicaba acá, mayoritariamente lo vimos, aunque muchas divisas se ubican a la izquierda, también divisas importantes como el florín húngaro se ubican a la derecha, lo que nos señala que mayoritariamente, o según el índice dólar, mayoritariamente el dólar se ubicó en un terreno negativo. El índice dólar, por otra parte, sí tuvo unas apreciaciones, como se los mostraba acá. Y si nos vamos al escenario en materias primas, pues a pesar de, me disculparán, qué pena, hago un paréntesis por no organizar la imagen ahí, no lo he visto. Pero bueno, volviendo al tema, pese al malestar frente a la renta variable, lo que observamos en materias primas a lo largo del día no fue, digamos que extremadamente grave. Por supuesto, hay unas variaciones que no son tan positivas, pero pues se esperarían unas mayores variaciones negativas. El día de hoy, ¿quién perdió mucho valor? Definitivamente la plata, cae un 2,3%, junto con el gas natural, pero pues esto es para mí, en lo personal, es un movimiento netamente correctivo. De hecho, ahí podemos ver que la variación mensual para el gas natural es de 8%. Pues bueno, el día de hoy tuvimos tan solo un movimiento correctivo de un 3-4%. Y digo tan solo, por supuesto, porque en el macro nos hemos apreciado, por lo menos en el gas natural, en un 8% en un mes. De resto, variaciones también que preocupan, de pronto el café, para mí es también netamente un movimiento correctivo. Semanalmente igual seguimos con una apreciación del 23%. De hecho, si consultan el gráfico del café, la subida es demasiado vertical, por lo cual no causa, digamos, sorpresa que hayan un poco de correcciones en unas subidas tan grandes y tan verticales como esta. En general, un panorama digamos que mixto en cuanto a las materias primas. Resaltar que el oro, a pesar de que el día de hoy las posiciones en renta variable se fueron, hubo una venta masiva, pues el oro no vio ninguna apreciación. De hecho, no hay ni siquiera un movimiento negativo positivo, pero el oro, pues digamos que sí le ha costado un poco activarse como activo refugio.
valga la redundancia, como es usual. Importante, el café cayó un 1,38% y el trigo también cae en un 0,26%, como para tener en cuenta. El maíz hoy se apreció ligeramente, pero pues en su variación semanal y mensual nos ubicamos en una cuota negativa. Si nos vamos al escenario de criptomonedas, el escenario de criptomonedas pues hoy también fue netamente negativo, los inversionistas muy alejados de activos riesgosos, lo que se llama mucha adversión al riesgo. Podemos observar caídas de Dogecoin del 7%, caídas de Ethereum del 4, casi 5%, del Cardano en casi 5,6%, caídas realmente grandes, realmente preocupantes, y que van en línea con un panorama básicamente negativo en la renta variable. Por supuesto, hay que recordar que el Bitcoin a inicios de la semana y sobre todo aprovechando el fin de semana, tuvo unas apreciaciones bastante importantes, sobre todo de la mano por movimientos especulativos a favor de que Amazon incluya como medio de pago el Bitcoin. A pesar de eso, pues nada, no movimientos bastante negativos en línea con lo que ha sido todo el mercado. La verdad, considero como analista que es un buen momento para estar muy pendientes de esas reversiones a las tendencias negativas. Esto es un movimiento netamente especulativo. Vamos a ver qué sucede a lo largo de las semanas, pero estos movimientos negativos pueden verse aprovechados como unas oportunidades de inversión bastante claras. Solo un paréntesis ya para terminar. Recordemos que hoy también se vivieron resultados económicos en empresas como Apple, en Microsoft. La verdad, Microsoft superó las expectativas. El BPA, el beneficio por acción, se ubicó con 2,17 frente al pronóstico de 1,91. Y en Apple tenemos algo muy similar, BPA de 1,3 frente al pronóstico de 1,1. Pese a que los resultados financieros fueron muy buenos, el panorama el día de hoy, justo el día de hoy, está haciéndoles perder todas estas buenas apreciaciones que usualmente tendríamos si el panorama fuera positivo en renta variable. De hecho, las opciones hoy de tecnológicas cayeron bastante. Em, Eso es un pequeño paréntesis como para mencionar. La verdad es que hoy bastante desafortunado una jornada de resultados tan positiva como la que dio Microsoft y Apple el día de hoy, combinado con un panorama tan negativo en China, pues básicamente les hace perder todas esas buenas apreciaciones que usualmente tendrían. Sin embargo, esto puede ser un buen movimiento, un buen momento para observar los gráficos técnicos y tomar esto como una oportunidad de comprar a precios baratos. Igualmente, pues hay que hacer todo el análisis como corresponde. Bueno, eso es todo por el momento. Muchísimas gracias. Espero tengan un muy buen día em, y desde Finanzas Trading y como analista recomendarles a que hagan todas sus operaciones a través del portal Square Financial. Un saludo, muchísimas gracias.